En esta oportunidad vamos a explicar el tema de funciones especiales, incidiendo en cuatro tipos de funciones: la función lineal, la función cuadrática, la función exponencial y la función logarítmica. Esas cuatro funciones tienen una amplia aplicación en el ámbito de los negocios. En cuanto a la función lineal, este es un polinomio de primer grado de variable real de la forma fx igual a mx más b, donde m y b son constantes. M representa la pendiente de la línea recta y b es el intersecto con el eje vertical. En cuanto a la pendiente mide la inclinación de la recta respecto a la horizontal. Entonces, aquí puede verse claramente, por ejemplo, en el primer caso, cuando tiene pendiente positiva, es porque la recta tiene un ángulo de inclinación que es menor a 90 grados, como lo ven acá. Si llamamos alfa el ángulo, entonces tendríamos que el ángulo es menor a 90 grados, ¿no? En cambio, la recta número 2, la que está en medio, entonces el ángulo de inclinación era los 90 grados y menor a 180 grados. Entonces, cuando tiene esta posición, la recta tiene pendiente negativa. En cambio, la recta de la parte derecha es la pendiente igual a cero, y esto porque el ángulo de inclinación es de 180 grados. Dentro de las aplicaciones de la función lineal podemos encontrar la función de costo total, la función de ingreso total y la función de utilidad o beneficio. En cuanto a la función de costo total, el costo total hace referencia a todos los tipos de gastos que tiene la empresa, diferenciando entre sus costos fijos, que son costos independientes del nivel de producción, y sus costos variables, son costos que sí dependen del nivel de producción. Por lo cual, el costo total lo podríamos expresar como el costo variable más el costo fijo. Y ese costo variable se puede calcular como el costo unitario multiplicado por la cantidad que se van a producir. En cuanto a la función de ingreso total, el ingreso es la cantidad de dinero que un fabricante puede recibir por la venta de su producción, de tal modo que el ingreso se puede calcular como el precio unitario de venta multiplicada por la cantidad que se van a vender. En cuanto a la función de utilidad o beneficio, esta se puede calcular mediante la diferencia entre los ingresos totales y costo total. Una aplicación de la función lineal la podríamos encontrar en el siguiente problema. En una empresa de alimentos, el costo de producir cada tonelada de alimento es de $120 y el costo fijo es de $50,000. Además, la empresa vende cada tonelada de alimento al precio de $200. La pregunta es, ¿cuántas toneladas de alimento debe producir y vender la empresa para obtener una utilidad semanal de $190,000? Entonces, en cuanto a los datos del problema, nosotros asignamos Q como una variable que va a representar la cantidad de toneladas producidas y vendidas por la empresa. De tal manera que el costo total puede encontrarse como 120Q más $50,000. De acuerdo a los datos del problema, $120 es el costo de producción por tonelada y $50,000 que serían los costos fijos de la empresa. Entonces el costo total nos arroja 120Q más $50,000. Y los datos del problema también nos dicen de que cada tonelada de alimentos se vende a un precio de $200, de tal modo que el ingreso total lo podríamos encontrar como 200Q, entendiendo que la cantidad que se van a producir son las que se van a vender. Entonces, por lo cual, la función de ingreso sería 200Q. Entonces, como ya tenemos las dos funciones, tanto de ingreso como de costos totales, entonces la utilidad la podríamos encontrar como la diferencia entre el ingreso total y los costos totales. De modo que la utilidad nos arroja un valor de 80Q menos $50,000. Pero el problema nos dice o nos pide cuántas toneladas de alimentos se deben producir y vender para obtener una utilidad
semanal de $190.000. Por lo cual, la utilidad que estamos calculando es por semana y esto tendríamos que igualarlo a $190.000. Resolviendo esta ecuación, que es muy simple, llegamos a la conclusión de que Q es igual a 3.000 toneladas, ¿no? Recuerde que Q es la cantidad de toneladas a producir y vender. Por lo cual, la empresa debe producir y vender unas 3.000 toneladas semanales de alimento para alcanzar utilidades de $190.000. En la parte derecha están observando ustedes una gráfica que ilustra la situación planteada. Entonces, en el eje horizontal siempre se agrega la cantidad, en este caso es Q, que es la cantidad de toneladas, y en el eje vertical sería la otra variable, en este caso la otra variable es la utilidad, que depende del nivel de producción, ¿no? Entonces, como ustedes observan, ¿no? La gráfica que vemos ahí de color celeste, que es una línea recta, representa la utilidad, que es 80 Q menos $5.000. Entonces, estamos entendiendo, según los datos del problema y de acuerdo a la gráfica, en el nivel de producción 625 tendremos una utilidad igual a cero. Es decir, la empresa debe superar los 625 toneladas para obtener utilidades. De tal manera que cuando llegue a los 3.000 toneladas de producción, la empresa logra alcanzar unos $90.000 de utilidad. Función cuadrática. La función cuadrática es una función que tiene la forma ax cuadrada más bx más c, ¿no? Donde a, b y c son números reales. Aquí hay una restricción, el a tiene que ser diferente de 0, eso está claro, ¿de acuerdo? Entonces, tanto a como b y c son números reales, a excepción del a tiene que ser diferente de 0. Entonces, la gráfica de esta función cuadrática es una parábola vertical que se puede abrir hacia arriba o se puede abrir hacia abajo. Entonces va a depender de quién, de que se abra hacia arriba o hacia abajo, va a depender del coeficiente del término cuadrático. Si este coeficiente es positivo, entonces la parábola es cóncava hacia arriba o se abre hacia arriba, pero si el A, que es el coeficiente del término cuadrático, es un valor negativo, entonces la parábola se abre hacia abajo, pero se abre hacia arriba o hacia abajo a partir del vértice, ¿no? A partir de su vértice. Y la forma como se va a calcular el vértice es con esta relación, la que estamos observando acá. Entonces, la primera componente del vértice es menos b sobre 2a, entendiendo que b es el coeficiente del término lineal y el a es el coeficiente del término cuadrático. Y la otra componente k se puede calcular como f de h. Dicho de otro modo, tendríamos que evaluar a la función en el punto h que hemos encontrado anteriormente. Por otro lado, cuando queremos resolver problemas aplicados de los negocios, entonces muchos problemas se encuentran su solución en el vértice de la parábola. Entonces, si esta parábola se abre hacia arriba, el vértice representa el punto mínimo de la función cuadrática, ¿no? Por ejemplo, puede ser una función de utilidad, una función de ingreso, una función de niveles de producción, ¿no? Entonces, este es un punto mínimo de la función cuando se abre hacia arriba. Y cuando la parábola se abre hacia abajo, el punto o el vértice se le llama punto máximo. Entonces, en el punto mínimo, el valor de K, ese K que estamos encontrando, que es la segunda componente del vértice, es el valor mínimo y ocurre cuando H es igual a K. De la misma forma, en el punto máximo, el valor de K representa el valor máximo. Y eso ocurre cuando el valor de X es igual a H. Una de las aplicaciones de la función cuadrática se basa en el siguiente problema. Según el departamento de ventas de una empresa, los ingresos en dólares por vender Q toneladas de alimentos se determina mediante I de Q 400Q menos 0.1 Q cuadrado. Los costos semanales C en dólares por producir Q toneladas de alimento está dado por C de Q 100Q más 120.000. La pregunta es,
¿cuántas toneladas maximizan la utilidad? Y otra pregunta basada en la anterior, ¿a cuánto asciende la utilidad máxima? Entonces, en cuanto a la solución, estamos asignando la variable Q como la cantidad de toneladas que se van a producir y a vender, ¿no? Entonces, nuestra utilidad, de acuerdo a los datos que estamos observando, es 400Q menos 0.1Q cuadrado menos 100Q más 120.000. Entendiendo que la utilidad es la diferencia entre los ingresos, que acá lo tenemos y nos dan como dato, menos los costos, ¿no? Entonces, nuestra utilidad, resolviendo esta ecuación, nos arroja 0.1Q cuadrado más 300Q menos 120.000. Esa es nuestra función de utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros encontramos el vértice de esta parábola, porque esto representa una parábola que se abre hacia abajo, ¿y por qué se abre hacia abajo? Porque el término cuadrático, su coeficiente es negativo. Por lo tanto, en el vértice se encuentra el punto máximo. Es allí donde vamos a encontrar la solución del problema. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros encontramos el vértice de esta parábola, entonces el primer vértice o la primera componente del vértice es menos b sobre 2a. El b es 300 y el a es negativo 0.1. De tal manera que el h sería menos 300 sobre 2 por menos 0.1. Realizando esta operación sencilla, el valor de h nos da 1500. Sería la primera componente. Estamos en el vértice y le agregamos h, que en este caso sería 1500, ¿no? Vamos a poner acá 1500, aquí. Y nos falta la otra componente, y la otra componente que es k, se obtiene al evaluar a la función de utilidad en ese punto que hemos encontrado 1500. Entonces, si nosotros evaluamos menos 0.1 por 1500 al cuadrado más 300 por 1500 menos 120.000, entonces realizando estas operaciones nos arroja un valor de $105.000. Entonces acá sería $105.000. Vamos a ponerla acá, sería $105.000. Ahí está, ahí tenemos las componentes del vértice. Entonces, reiteramos una vez más, la solución del problema se va a encontrar aquí en el vértice, ¿no? Entonces, y también habíamos dicho anteriormente que justamente ese es el valor máximo. Entonces, si nosotros hablamos de utilidad, esa sería la utilidad máxima, ¿no? ¿Y cuándo ocurre esa utilidad máxima? Ocurre cuando el valor de X es igual a Q. En este caso, Q sería 1500. Por lo cual, la solución del problema sería 1500 toneladas maximizan la utilidad y esa utilidad máxima es igual a $105.000. Con esto estamos solucionando el problema. Función exponencial. La función exponencial tiene la forma f de x igual b a la x. En este caso, b representa la base de la función exponencial, ¿no? Pero la base tiene algunas restricciones, ¿no? Cuando la base es mayor que 0 y tiene que ser diferente de 0, ¿de acuerdo? La base mayor que 0 y a la vez diferente de 0. Esas son las restricciones de la base. Dicho de otro modo, la base no es negativa, la base tampoco es 0, ¿no? Y la base tampoco es 1. Acá dice mayor que 0. Bueno, acá debería ser diferente de 1. Acá ha habido un error. Entonces vamos a corregirlo. Y la base tiene que ser diferente de 1. ¿De acuerdo? Entonces acá. Entonces, la base mayor que 0 y al mismo tiempo diferente de 1. Lo que quiere decir es lo siguiente, ¿no? Nosotros hacemos una representación de la base. Entonces acá están los valores negativos que no los considera, ¿no? La función exponencial. Por lo tanto, los vamos a marcar. Acá tenemos el 0, pero el 0 tampoco lo considera. Hacemos un agujero acá, ¿no? En el 0, pero también el 1, ¿verdad? B diferente de 1. Sin embargo, B sí puede tomar estos valores entre 0 y 1,
¿de acuerdo? Y también valores que van después del 1. De tal manera que la base puede ser mayor que 1. Y si la base es mayor que 1, estaríamos en la gráfica de color azul. Y la función sería creciente, ¿no? Por ejemplo, la curva de los contagios por coronavirus, ¿no? Como iban en forma creciente, ¿no? De manera exponencial. Y por otro lado, cuando la base se encuentra entre 0 y 1, no sería la función decreciente como la función o la gráfica que tenemos ahí de color rojo, ¿verdad? Y por otro lado, otro elemento que tiene la función exponencial está basada en la asíntota, ¿no? Entonces, las funciones exponenciales tienen asíntotas horizontales y eso es igual, ¿no? A y igual a 0, ¿no? Entonces, la asíntota horizontal está representado como la recta horizontal y igual a 0. Estamos allí poniendo un ejemplo sobre una función exponencial donde la base es mayor que 1, en este caso la base es 3 y por lo tanto es creciente, ¿no? 3 a la x más 2. Entonces aquí el dominio de la función es de menos infinito a más infinito, tal como lo ven en la gráfica. El rango de la función va abierto en 2 hasta más infinito y además el punto de corte es en el punto 0,3. Y la ecuación de la recta asíntota es y igual a 2. Pueden observar acá 3x más 2, aquí el término independiente, eso va a representarte, ¿no? La asíntota, en este caso, de la función exponencial. Bueno, la asíntota es una línea imaginaria que sigue la misma trayectoria de la curva. En este caso, los puntos de la curva se van a aproximar a los puntos de esa recta, pero nunca llegan a tener contacto, ¿no? Entonces, esa es una asíntota horizontal que está representada por la recta horizontal y igual a 2. Ahora tenemos cuando la base es menor que 1 y mayor que 0, por ejemplo 0,2, por lo cual la función sería decreciente en la gráfica, como lo ven ahí, ¿no? Y la asíntota está representada por el término independiente, en este caso 1, ¿no? Entonces acá el dominio de la función siempre va a ser de menos infinito a más infinito. El dominio, el rango de la función es abierto en 1 hasta más infinito, ¿no? Y la asíntota, les decía anteriormente, de que está representada por el término independiente. Entonces, esta es una recta horizontal, ¿no? Que tiene como ecuación y igual a 1. Aplicaciones de la función exponencial tenemos, por ejemplo, el interés compuesto. Tomando la cita de Vidaurri, 1997, en la página 132, nos dice de que el interés compuesto es la operación financiera en la cual el capital aumenta al final de cada periodo por adición de los intereses vencidos. Entonces, basado en esta teoría, el interés compuesto tiene su base en esta fórmula, ¿no? CF es igual a CI multiplicada por 1 más R sobre N elevado a la N por T. Esta fórmula se basa en esos elementos. CF indica la cantidad después de T años, o llamado también cantidad final, ¿no? O llamado también monto. El CI es el capital principal, o llamado también inversión. El R sería la tasa de interés por año, y esta R se da en términos porcentuales, ¿no? El N es el número de veces que el interés va a ser capitalizado anualmente, y el T sería el número de años. Entonces, cuando tenemos que los periodos de capitalización no son anuales, son, por ejemplo, semestrales, trimestrales, ¿no? O bimestrales, entonces hay que emplear esta expresión, esta relación, para poder hacer la conversión y retornar a la fórmula principal. Por ejemplo, determina el interés ganado y cuánto se debe invertir actualmente en una financiera para obtener $200,000 dentro de 3 años. Si dicha institución paga una tasa del 9% por año, capitalizable cada semestre. Entonces, si nosotros tomamos los datos del problema,
No conocemos la cantidad inicial, ¿de acuerdo? Pero lo que sí nos dan es la cantidad final o el monto, donde dice acá, ¿no? Determina el interés y cuánto se debe invertir. Por eso le estamos poniendo acá a la capital inicial o la cantidad inicial es conocida, ¿no? En una financiera para obtener. Entonces, para obtener en ese periodo de tiempo que se nos está proporcionando $200,000, que sería nuestro capital final o llamado también monto, ¿no? Pero también el problema dice dentro de 3 años. Entonces acá el T, que es el tiempo, el número de años sería 3, ¿no? Pero hay un dato clave, es la tasa de interés es del 9% anual. Entonces nuestra tasa, que es el R, sería 9% o equivalentemente a 0.09. Pero aquí hay un dato clave que dice que la capitalización se hace cada semestre, por lo cual habría que hacer la conversión, ¿de acuerdo? Entonces la conversión, estaríamos hablando de lo siguiente, ¿no? El N, ¿cuánto nos arroja el N? 12 entre 6, porque acá dice capitalizable cada semestre. 2 entre 6 es 2. 2 representa la cantidad de periodos que vamos a abonar durante un año, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, retomando la fórmula, capital final, que es $200,000, igual a cantidad inicial o capital inicial o inversión, no la conocemos, 1 más R, que es 0.09 sobre 2, y en el exponente 2, que es N, y 3, que es el valor de T, ¿no? Que son 3 años y 2 periodos capitalizables anualmente, 2 por 3. Entonces, realizando nuestras operaciones, tenemos que 200,000 es igual a 6 por 1.045 elevado a la 6. Resolviendo esto, nos arroja un valor de 153,579.15. Entonces, quiere decir que después de 3 años, ¿no? Para obtener $200,000 a esta tasa, 9%, donde la capitalización se hace cada semestre, ¿no? Entonces, con estos datos, quiere decir que se ha empezado con esta inversión, ¿no? Con una inversión de 153,579.15. Por lo cual, el interés va a ser calculado a partir de la diferencia entre el monto final con el capital inicial, ¿no? Por eso estamos poniendo acá monto menos capital, de tal manera que cuando hacemos esta diferencia, 200,000 menos 153,579.15 nos arroja un interés de 46,420.85 dólares. Esta sería la respuesta al problema. Otra de las aplicaciones de la función exponencial es el crecimiento poblacional. Una población que experimenta un crecimiento aumenta de acuerdo con el modelo n de t igual a n sub 0 e elevado a la r por t, donde n de t es la población en el tiempo t, n sub 0 es el tamaño inicial de la población, ¿no? El tamaño inicial de la población o la población al inicio de la observación, r, que sería nuestra tasa de crecimiento relativo en porcentaje, y t, que es el número de años. Entonces, acá tenemos un ejemplo para aplicar esta función de crecimiento exponencial. La población en cierta ciudad fue de 120,000 habitantes en el año 1995 y la tasa de crecimiento relativa observada fue de 2,3% por año. Una primera pregunta nos dice de que encuentre una función que modele la población después de T años. Luego, una segunda pregunta es encontrar la población en el año 2025. Entonces, tomando los datos del problema, entonces para T igual a 0, al inicio de la observación fueron 120,000 habitantes. Entonces, está claro que cuando T vale 0, entonces n sub 0 serían 120,000. Por lo cual, la función, ¿no?, que representa el crecimiento exponencial está dado por 120,000 por e elevado a la 0.023t. Bueno, 0.023 es por lo que r, que representa la tasa de crecimiento exponencial, es 2,3% o equivalentemente a 0.023. De tal manera que el modelo que
representa esta situación planteada está dado por 120.000 por E elevado a la 0.023T. Esa sería nuestra parte A. Entonces, la parte B me dice, en el año 2025, al inicio de la observación, cuando T vale 0, fue en el año de 1995. Al año 2025 van a transcurrir 30 años. Entonces, por lo cual, tendríamos que evaluar a este modelo de función cuando T vale 30, teniendo en cuenta que T está en años, ¿no? Entonces, n de t sería 120.000 por E elevado a la 0.023 por 30. Tomando la calculadora, el valor de n de t sería 239.246. Aproximadamente en el año 2025 la población estará dada por esta cantidad de habitantes. Con eso estamos resolviendo el problema. En cuanto a la función logarítmica es una función inversa a la función exponencial, por lo cual la definición de la función logarítmica implica una función exponencial, ¿no? Claramente o concretamente podría expresar de la siguiente forma. Logaritmo, acá le pongo n, sobre una base, igual a x, acá es sí, solamente sí. La base elevado a la x es igual a n. Recuerde que el n representa el argumento del logaritmo, b es la base y x es el valor del logaritmo. Entonces, como usted puede observar, la definición del logaritmo implica una función exponencial. Entonces, las propiedades de la base del logaritmo serían las mismas propiedades de la función o de la base de la función exponencial. Lo que implica es que esta base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Bueno, acá vamos a ponerla diferente de 1, ¿no? Entonces, el dominio de la función es abierto en 0 a más infinito y el rango son todos los números reales o de menos infinito a más infinito. Entonces, cuando la base es mayor que 0, tenemos una función o mayor que 1, perdón, una función creciente como la de color rojo, y cuando está entre 0 y 1 es decreciente como la de color azul. Tiene una asíntota vertical y esa asíntota vertical está en la recta vertical x igual a 0, tal como lo ven en la figura. Modo de ejemplo, tenemos la función logaritmo de x menos 1 en base 2. En este caso la base es 2, por lo cual nos va a generar una función creciente como la de color rojo, la curva de color rojo. Entonces el dominio de la función está basada en el argumento. Ese argumento, una de las restricciones es que tiene que ser mayor que 0, por lo cual resolviendo esta inecuación tendríamos que x pertenece al intervalo 1, más infinito, de tal modo que el dominio de la función está dado en ese intervalo, desde 1 a más infinito, tal como lo pueden ver en la figura también. Y el rango de la función es toda la recta real. Entonces, una asíntota vertical es cuando el argumento lo igualamos a 0. Si el argumento lo igualamos a 0, tenemos que x es igual a 1, por lo cual x igual a 1 representa la ecuación de la asíntota vertical para la curva de esta función logarítmica. Un segundo ejemplo, cuando tenemos un logaritmo y la base es menor que 1 y mayor que 0, como por ejemplo 0.3, el argumento es x menos 2, ¿no? Entonces, habíamos explicado anteriormente, si queremos encontrar el dominio de esta función logarítmica, entonces una de las propiedades del argumento tiene que ser mayor que 0. Entonces, resolviendo esta inecuación o esta desigualdad, tendríamos que x pertenece abierto en 2 a más infinito. Esto representa el dominio de la función. El rango es de menos infinito a más infinito y la asíntota vertical igualamos el argumento a 0, o sea, x menos 2 lo igualamos a 0, con lo cual tendríamos x igual a 2, que sería la ecuación de la recta vertical. Esta recta vertical, marcada de color azul, ¿no? Sería la asíntota vertical de la gráfica de esta función logarítmica. Tomaríamos algunas propiedades de los logaritmos que son claves para resolver algunos problemas aplicados a los negocios, como por ejemplo, b a la x es igual a se cumple si es que queremos despejar el x, tendríamos logaritmo natural de a sobre el logaritmo natural de b. En este caso, solamente a modo de ejemplo para poder sustentar esto, si tenemos la base elevado a la x y acá tendríamos un valor a que es un número real, ¿no?
aplicando logaritmo natural en ambos extremos, tengo logaritmo natural de la base elevado a la x es igual al logaritmo natural de a. Entonces, el x va delante del logaritmo natural por propiedad básica de los logaritmos naturales. Este es igual al logaritmo natural de a. De tal manera que cuando yo despeje la variable x, nos queda logaritmo natural de a sobre logaritmo natural de b. Entonces, con lo cual estamos explicando la propiedad, ¿no? A modo de ejemplo, tenemos 2 a la x igual a 50. ¿Cómo encontramos el valor de x? X sería el logaritmo natural de 50 sobre el logaritmo natural de 2. Igual acá en el segundo ejemplo, 10 a la x es igual a 300. Queremos despejar x, es igual al logaritmo natural de 300 sobre el logaritmo natural de 10, ¿no? Y a modo especial, cuando la base es el épsilon, elevado a la x es igual a, entonces se cumple si es que x es igual al logaritmo natural de a, ¿no? Entendiéndose que el logaritmo natural de e es 1. Logaritmo natural de e es igual a 1. ¿Y esto por qué? Porque los logaritmos naturales tienen base e. Entonces, cuando un logaritmo, la base y el argumento son iguales, el resultado aquí es 1. Por lo cual, al despejar x en esta ecuación, tendríamos que simplemente nos da logaritmo natural de a. A modo de ejemplo, e a la x es igual a 100, entonces el valor de x sería igual al logaritmo natural de 100. Una aplicación de la función logarítmica se basa en ese ejemplo, ¿no? Una empresa ha determinado que la demanda de su producto se modela mediante la relación P de Q igual a 20 menos 0.5 logaritmo de Q en base 2. P es el precio en dólares del producto cuando la demanda es de Q unidades. Con estas condiciones se pide calcular la cantidad de unidades demandadas cuando el precio del producto sea de 14 dólares. Entonces, tomando los datos del problema, esa es la relación, ¿no? Pero me piden el valor de Q cuando el precio sea 14, como esto representa el precio, lo igualamos a 14. El negativo 0.5 logaritmo de Q en base 2 va a la derecha, el 14 restar con el 20, tendríamos 6, igual a 0.5 logaritmo de Q en base 2. Entonces, desarrollando esta ecuación, nos queda que el logaritmo de Q en base 2 nos da 12. Bueno, entonces, aplicando propiedades de logaritmos, ¿de acuerdo? Entonces, tendría el logaritmo de Q en base 2 es igual a 12. Entonces, la definición del logaritmo es 2 elevado a la 12 es igual a Q. Por lo cual, Q igual a 2 a la 12 representa, ¿no?, la cantidad de unidades que se van a demandar cuando el producto sea de 14 dólares. Por lo cual, tendríamos resuelto el problema. A partir de acá viene una autoevaluación, ¿no?, para poder determinar el nivel de conocimiento que usted pudo adquirir en el desarrollo de esta temática. Esta autoevaluación va a ser resuelta en la próxima actividad.